Qué bueno es el Señor. El día de hoy, ustedes saben que estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y Juan trata un tema incómodo, pero él pareciera que le interesa que sepamos de qué se trata. Así que hoy voy a tratar un tema en el Evangelio de Juan, capítulo 18, cuyo nombre es Judas, amor y traición. Porque pareciera que a Juan le interesa que quede bien claro quién fue el personaje, por qué sucedió lo que sucedió y los peligros que hay para la siguiente generación. De hecho, en Apocalipsis encontramos en las primeras palabras, capítulo 2, capítulo 3, todo lo que la iglesia puede sufrir en manos de personas inescrupulosas, complicadas y con malas intenciones. Esto es ya muy antiguo, pero bueno, hoy hablaremos entonces Judas, amor y traición. Esto va a traer una especie de shock para algunos. Incluso lo digo, si alguno después de la enseñanza dice yo necesito que alguien me atienda, es mejor que lo acompañen algunos líderes, porque algunas personas van a experimentar algo especial, ya lo verán por qué. Pero la pregunta que la gente se hace siempre es: ¿quién fue Judas, el llamado Iscariote? Recuerde que Judas es un nombre normal, pero nos referimos al que llamaban Iscariote, porque hay un libro aquí en la Biblia que se llama Judas, pero no es ese no lo escribió, fue otro. Entonces, ¿por qué lo escogieron? ¿Por qué estaba ahí metido entre el grupo? Fue un discípulo de Jesús, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Hay Judas en la iglesia del siglo XXI? ¿Habrá un Judas aquí? No, uno se asusta, ¿no? Si hay Judas, ¿quiénes son las víctimas? Jesús fue víctima, pero ¿quiénes son las víctimas modernas, actuales? ¿Cómo terminó su vida? Que es algo bastante dramático. Toda iglesia tendrá un Judas, porque la primera iglesia lo tuvo y habrá. Así que es importante que analicemos las conductas de estas personas, porque hay una mezcla de asuntos espirituales y psicológicos y tal vez psiquiátricos, no sé, pero ya lo veremos ahí. Entonces nuestro texto de hoy es Juan capítulo 8, verso 1 al 11, ahí comienza nuestra historia y voy a leerlo para ustedes. Dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Esto es geografía, ¿no? Jerusalén son pequeñas colinas y Jerusalén está en una colina, luego bajas y hay otra colina más que es el Monte de los Olivos. Es relativamente cerca, no es tan complicado, no son montañas, aquellos son colinas. Y entonces uno baja el torrente de Cedrón, que es como una especie de río seco, el valle de Cedrón, camina y baja. Eso lo hemos hecho varias veces, no es tanta la distancia, y llegas al Monte de los Olivos, donde hay un huerto allá. Entonces Jesús hace ese recorrido y se dirige a orar. Aquí explica por qué. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? Él le respondió: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió entonces a preguntarles: ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús: les he dicho que yo soy. Pues si me buscan a mí, dejen que se vayan estos, para que se cumpliera aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Amén. Ahí Pedro saca la espada, le corta la oreja a un paciente ahí, pero está bien ahí.
En esta escena encontramos un hecho terrible que es cuando sucede la traición. Veremos que Jesús tenía un sitio donde se reunía con los discípulos a orar y a buscar del Señor. Había un lugar allí, obviamente no había construcciones en esa época, había muchos árboles de aceituna, digámoslo así, ¿no? Donde sacaban el aceite de oliva. Y en ese lugar, pues en un sitio, ahí Jesús acostumbraba sentarse y dialogar con ellos y hacer oración profunda allí con ellos. Era un lugar, el lugar íntimo de encuentro para ellos. Judas conocía eso, conocía el sitio donde Jesús oraba, conocía la forma en que él se movía, conocía dónde buscaba a Dios, dónde enseñaba, dónde se reunía. Y Judas llegó allí. Esa noche Jesús había estado orando muy intensamente, con agonía. La Biblia dice que sus sudor eran como gotas de sangre. Sufrió mucho en esa oración. Él mismo dijo: me siento angustiado, estoy muy triste, es un momento muy difícil para mí. Y le pidió a los discípulos que oraran. Era un momento terrible. En medio, cuando él termina de orar, se oye el ruido de un grupo de personas que vienen con antorchas, palos, espadas, y vienen armados y vienen como a atrapar un delincuente. Entran allí al sitio de oración íntimo, y como veremos más adelante, la escena está descrita en varios evangelios. El Judas lo saluda, dice: salve maestro, y se acerca y le da un beso. El beso más doloroso, más duro, el beso de la traición, el beso de la muerte. Él dijo a toda la turba: al que yo bese, a ese arréstenlo, a ese lo estoy entregando, a ese lo estoy traicionando. Impresionante. Yo he predicado por 40 años y no recuerdo otra vez que predicara de este tema, y espero volverlo a predicar dentro de 120 años. Pero entonces no es de mi agrado. Pero bueno, viene y sucede que allí lo arrestan a Jesús, pero venían armados, venían con todo tipo de espadas. ¿A quién venían a arrestar, por Dios? Entonces se da el arresto y Jesús entonces comienza su proceso hasta la muerte. Ahora, ¿cómo llegó Judas a conocer tan íntimamente dónde estaba Jesús? ¿Quién era él? Bueno, algo de él nos dice Juan. En Juan 6, verso 63, hay un diálogo aquí de Jesús con la gente, y note esto. En 63 dice, y dijo, 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí primero está diciendo estoy hablando cosas espirituales. Para entenderlas hay que tener el corazón abierto y dispuesto. Para entender las cosas de Dios en el espíritu hay que tener un corazón abierto. No solamente la mente es importante, porque cuando estudiamos usamos la mente, pero hay que también tener el corazón. Y le está advirtiendo que hay cosas espirituales que ellos no están aceptando. Y entonces agrega, pero hay muchos de ustedes que no creen. Había un grupo de personas allí, no solamente los 12, sino otro grupo de discípulos, y él los miraba y sabía que no estaban creyendo, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Así que lo primero que Jesús señala es: no creen. Judas no cree en Jesús. No solamente no cree, sino que se va a unir a los que se decepcionan de Jesús. ¿Sabe que un grupo se decepcionó de Jesús y lo dejó? ¿Cómo es que alguien se puede decepcionar de Jesús? Por aquí lo dice. Y le dijo: por eso os digo que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Este es un versículo que hay que escribir un libro para entenderlo. No lo voy a poder explicar aquí hoy. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cualquier parecido con algunos que abandonan la fe no es mera coincidencia. Se decepcionan del Señor, dicen ellos, y ya no andaban con él. Pregunta: ¿saben lo que implica que Jesús, que es el líder de los líderes, el maestro de los maestros, el hombre perfecto, el único que ha estado sobre este mundo sin pecado, y que la gente se decepcione de él? Increíble. ¿Por qué puede pasar esto? Dijo entonces Jesús a los 12: ¿acaso quieren irse también ustedes? Ahí yo hubiera caído desmayado. ¿Quieren irse también? Respondió Jesús, dijo Simón Pedro: Señor,
¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pregunta, ¿a quién irás sin Jesús? ¿Hay alguien mejor que Jesús? ¿Algún líder, pensador, religioso, filósofo, político? ¿Hay alguien mejor que Jesús? No. ¿A quién iremos? Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Alabe el nombre del Señor. Y Pedro agrega, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí está el punto crítico de la fe. ¿Qué es lo que hay que creer? Que Jesús es el Cristo, que Él es el Mesías, que solamente en Él hay salvación y que Él trajo un reino. Ahora veremos el problema del reino. Jesús le respondió, no os he escogido a vosotros 12. Note, Jesús escogió a los 12, a todos. Inclusive Judas fue escogido. Y dice, y uno de vosotros es... No quisiera que el Señor dijera algo. ¿Es diablo? ¿Diablo? Porque sabe que un diablo en la Biblia, el diablo es el que miente, tergiversa, engaña. Un engañador, un estafador, un mentiroso, un ladrón. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Así que una de las cosas interesantes es que Jesús lo escogió. ¿Y por qué lo escogió? Esta es una pregunta que lleva rato explicar, pero vamos a ver más adelante en la escritura que había una profecía o varias profecías acerca de Judas, increíble. Hasta Judas estaba en el Antiguo Testamento y decía varias profecías. Una de ellas es que uno iba a traicionar y Judas fue escogido dentro de ellos y él iba a cumplir la profecía. No quiero que el Señor me escoja para cumplir una profecía como esa, pero lo escogieron. Él está allí y va a crecer dentro del grupo como uno más, como un ministro, como un siervo de Dios, como una persona que la gente lo identifica con Jesús, es cristiano, pongámosle así, ¿no? Y crece y crece. Ahora, note que su crecimiento es tal que aparenta ser una persona noble, servicial, es un discípulo más. Oiga, decir que es de los 12 de Jesús ya le da credibilidad. Pues era tal una persona extraña que lograba meterse en el grupo y ascender y ascender y ascender, pero no porque Dios lo levanta, sino porque tiene una agenda escondida. Él se mete allí y comienza a ver cómo escala lugares de posición y la gente lo ve normal, una persona especial. Y vamos a ver las características de él. Al punto confiaron en él que lo nombraron tesorero del grupo. Usted no nombra tesorero a cualquiera en el grupo, debe tenerle confianza. Y él no sé, dice, pues mire Jesús, pues yo tengo algunos cursos de contabilidad y yo he conocido negocios y yo quisiera ayudarle con eso. Y los discípulos dijeron, magnífico, Judas es la persona ideal para eso. Oiga, nadie sospechaba de cómo era su corazón, porque se confundía dentro de los discípulos. Ahora, vamos a ver, aquí Juan nos va a delatar algo más, porque a Juan le interesa que conozcamos a Judas bien. Y Juan en el capítulo 13, ahí mismo Juan 13, estamos estudiando el Evangelio de Juan, ¿no? 13, y verso número 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Wow, que le entregase. Ahora, no está bien claro que había una relación entre Judas y el diablo. Eso está por todas partes. O sea, note esto, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas. ¿Puede el diablo poner en el corazón de alguien traicionar, hacer daño, aunque siga aparentando ser uno más del grupo, una buena persona? Note qué extraño esto. ¿Por qué se da ese comportamiento? Ven ahí mismo en Juan capítulo 13, sigamos adelante del verso 21. Y dice, habiendo dicho esto Jesús, note que está en un momento íntimo, la última cena, Jesús está enseñando, está hablando con ellos, Judas está en la mesa con ellos también. Todavía llegó hasta la cena final, a la Pascua final. Y habiendo dicho Jesús esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar.
Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Note esto es muy importante. Dudaban de quién sería. Judas pasó desapercibido, nunca se supo que él era. Ni siquiera se sospechaba que esa persona tenía una mala intención. Era uno de ellos y nadie sospechaba de nadie en el grupo. No es como algunos grupos que tienen el don de la sospecha y sospechan a todo el mundo. O alguno activa el don, una aplicación que uno tiene, dice, el sospechómetro. Entonces uno comienza a sospechar de la gente. No había nada. Ellos, ni entre ellos mismos, ni se imaginaban que uno de ellos fuera capaz de hacer eso. Eso se sorprendieron, dijeron, ¿quién de nosotros puede hacer semejante cosa? De Judas no nadie sospechaba. Era uno, se veía tan sincero, tan lindo, tan puro. Bueno, era una persona de buena presencia. Y dicen, ellos dijeron, estaban asombrados. Otra, ¿qué pasa? Y uno de los discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. Esto ya les he explicado qué significa uno a Jesús amaba. Este es Juan. Juan se excluye, quita su nombre de los libros, casi nunca se pone. Él no quiere sobresalir, él no quiere ser famoso. Juan no quiere ser protagonista. Él aprendió bien su lección que se llevó con aquellas lecciones que les conté. El discipulado de Juan fue bastante duro. Él aprendió y él decidió no ser protagonista. Él no quiere robarse el show. Él no quiere, como los ministros de hoy, hablo ministros de pastores, músicos, cantantes, maestros, cualquiera que sea, los músicos, el ambiente de hoy en la sociedad es que el ministro busca luces, cámaras, acción. Y aquí voy yo, el famoso, y el espectáculo y el show, y yo soy especial. Y esa búsqueda de fama, Juan decidió apartarse de eso y pasar desapercibido. Y cuando le toca mencionarse, dice, el discípulo que Jesús amaba, no menciona ni su nombre. ¿Se acuerdan en Apocalipsis cuando, esto no es del mensaje, pero ya que estoy entusiasmado con esto, en Apocalipsis, cuando él le toca afirmar Apocalipsis, dice, yo Juan, a vuestro hermano, copartícipe vuestro en las aflicciones y los padecimientos de Cristo. Yo soy vuestro hermano. Él se puso al nivel de todo, viene del cielo, de recibir el Apocalipsis. O sea, yo vengo del cielo, caminé con ángeles, hablé con todo el mundo, vi todo lo que vi, todo lo demás. O sea, yo vengo acá y me abro un Facebook. Al día siguiente me tomo foto con los ángeles, selfies, y digo, aquí estoy yo, el profeta Alex. Pero Juan llega y dice, hermanos, yo soy Juan, vuestro hermano. No se puso apóstol, profeta, maestro. Como hoy es frecuente tener mucho título, mucha pompa, pero eso no significa nada. Nada. Juan prefiere pasar desapercibido. Pero voy al tema. Y dice, estaba recostado, él tenía una cercanía especial con Jesús. Parecía que era el más joven. Estaba cerca. Recuerden que ahí no había mesa ni sillas. La gente se recuesta en el suelo y comen en el suelo. Así que él se recuesta así, está recostado a Jesús. Ellos están terminando de comer. Pedro está al otro lado. Y oiga lo que hace Pedro. Entonces dice, así pues hizo uno de los discípulos, el cual llamaba, está recostado. A este pues hizo señales Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Así que todos están sorprendidos y Pedro con señales le hace. Y Juan se queda mirando. Que le preguntes quién es aquí, estamos perdidos, no sospechamos de nadie. Increíble, no se imaginaban que en medio de ellos había un traidor. Así que entonces Juancito, ¿verdad? Recostado cerca de Jesús, Señor, le dice, ¿quién es? El suspenso, el silencio, ¿quién es? Entonces Jesús dice, a quien yo le diera pan mojado, aquel es. Y mojando el pan se lo dio Judas Iscariote, hijo de Simón. Y entonces después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué se dio esto. Eran gente muy inocente, no sabían ni qué estaba pasando. Porque
porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, significa la bolsa de la plata, el dinero, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que le diera algo a los pobres. Cuando él pues salió, hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Y esa noche marcó a Judas. De en adelante todo lo haría a oscuras. Note esto, note la inocencia de los discípulos, sencillos. Así hay muchos en la iglesia, gente inocente, buena, que está sirviendo a Dios y no se imagina que tal vez hay un lobo o alguien que tiene otra intención ¿y cómo opera Judas? Ya lo vamos a ver en cómo es que comienza toda su patraña y todos sus engaños, cómo es que lo va a desarrollar. Bueno, recuerde que entonces Judas desarrolló una hipocresía enorme, porque él tenía una agenda escondida y no la manifestaba. Así que era el hipócrita profesional. No, nadie sospecha de él. ¿Por qué lo hizo? Bueno, creo que al igual que muchos se decepcionaron de Jesús cuando sus expectativas, sus esperanzas, sus aspiraciones no coincidían o no entendían lo que Jesús les decía. Por ejemplo, Jesús les hizo una promesa en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, y en Juan lo corrigieron allí el versículo, ¿verdad? Que es el 15. ¿Está corregido? Vamos primero a Mateo. Dice, entonces Pedro le dijo, he aquí nosotros lo dejamos todo y te hemos seguido. ¿Qué pues? Pedro está diciendo, nosotros dejamos todo, ¿cuál es nuestra recompensa? ¿Qué nos van a dar después de todo esto? Bueno, Jesús tiene paciencia, le dice, de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se van a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hay una promesa enorme de que los apóstoles iban a estar algún día sentados en tronos. Wow, eso es impresionante. Pero Judas se puede preguntar, ¿cuánto falta? ¿Será un mes o 2 meses? Porque yo ya me veo como rey y quisiera que si hay un reino yo sea el ministro de finanzas. Me gustaría cobrar los impuestos y yo también administrarlos. Él era una persona que ya estaba haciendo cálculos en su mente. Note que el tema del reino es primordial para entender a Jesús en su relación con las personas, porque la esperanza mesiánica del judío promedio era un reino político ahora y ya, para resolver el problema del imperio que los tiene dominados. Note por ejemplo en Juan 6, 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Note eso. Hubo un momento en que Jesús, un milagro muy grande, multiplicó panes, miles comieron, y entonces la multitud dijo, este es el rey que necesitamos, comida gratis de por vida. O sea, un presidente que multiplica la comida y nos da para el resto. Esto va a resolver el problema del hambre. Querían que él fuera rey de una vez, y él dijo no, y se escapó. Lo ve, gente que tenía una expectativa equivocada. Cuando vienen a Cristo, algunos tienen la expectativa equivocada y dicen que algunos se decepcionaron y se fueron. Nada más una nota al pie, rápida. Antes de dar el perfil de Judas, rápidamente, que tengo poco tiempo. Dice, el reino, entendamos a Jesús. Jesús trajo el reino de Dios. El reino de Dios, los judíos entienden bien reino, porque la historia del Antiguo Testamento está lleno de reyes, es un reino, una monarquía, etc. Nosotros no entendemos mucho reino aquí en estas tierras, porque no conocemos lo que es estar para un rey. En la Edad Media y en los países de Europa es más frecuente escuchar sobre reyes y ese tipo de cosas. Aquí no. Entonces el reino no nos hace todavía mentalmente. Pero Jesús habló del reino y ellos inmediatamente asociaron el reino de David, porque el Mesías es hijo de David. Entonces dicen el reino de David. Es un reino poderoso, vence a los enemigos, establece la justicia, traerá paz, e Israel será levantado sobre las naciones. Magnífico, esa es la visión. Ahí está en la Biblia y está profetizado mucho de eso. Así que ellos se confundieron entre la profecía del reino futuro y el reino primero. Así que se confundieron y se decepcionaron. El Señor está diciendo en la regeneración, cuando venga mi reino, pero no está tu reino aquí. Sí,
está aquí escondido en los corazones de las personas. Primero la persona tiene que someterse al rey, hacerse súbdito de Jesús, entrar al reino espiritual y esperar que Él regrese al reino definitivo y completo y total. Hay un reino que nos está esperando, pero es futuro. Hay gente que dice, yo no espero tanto, y se decepcionan. Mire, el reino de Dios es espiritual ahora porque está escondido en los corazones silenciosamente allí. El Señor no hace mucho ruido de su reino todavía, pero un día Jesús volverá. Yo creo que Jesús va a volver. Yo todavía tengo esa esperanza y predico que Jesucristo prometió volver y Él volverá. Un día, cuando la gente menos lo espere, escuche, el cielo se va a partir en dos, o escuchar una trompeta poderosa, se estremecerá toda la humanidad, y escuche lo que va a pasar, y verán descender a uno montado en un caballo blanco. Alabe el nombre del Señor. Ese es el que rechazaron. Y de alguna manera el pueblo de Israel dirá, ese sí nos gusta, es el mismo que rechazaron. Jesús va a venir en autoridad, no en un burro para entrar a Jerusalén un domingo, no. Jesús va a venir en majestad, a tal punto que su nombre es el Verbo de Dios, y tiene escrito un nombre, es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Con autoridad y poder volverá a traer justicia sobre la tierra. Yo creo que Jesucristo vuelve en poder y en gloria, y lo estamos esperando. No se desanime, hermano. Él dijo que volverá y volverá. Él prometió y volverá. Algunos andan diciendo que ya no va a volver, y escucho voces de pastores diciendo, no, ya no va a volver, resolvamos esto nosotros. Yo sigo creyendo que Jesús dijo que volvería y Él va a volver. Yo mantengo esa esperanza. Alabe el nombre del Señor. Ahora, quiero avanzar en esto. El botín. Judas se va a ir, pero no se va a ir sin nada. Dice, yo dejo este grupo, pero no me voy a ir con las manos vacías. Ya son 3 años y aquí no resultó mucho. Las ofrendas de aquí ya se acabaron, ya las gasté todas. Así que voy a irme con algo. Y va a negociar. Negocia a Jesús, lo vende. Le ofrecen 30 piezas de plata. Ese es el precio, según Zacarías 11, el precio en que valoraron al Mesías. 30 piezas de plata. Ese es el valor que le daba a Jesús. Note el valor que le daba a Jesús. Para eso valía para él. Eso es lo que le vale a Judas. Le vale eso. Él menosprecia la herencia, al Mesías, la unción, el reino, lo espiritual. Menosprecia todo eso. Él tiene algo en mente, sí mismo. Ganar lo que él quiere para sí mismo. Ese es el precio, dice el profeta. ¿Con qué me valoran? 30 piezas de plata. Y literalmente dice, eso va a ir al campo del alfarero. Ahora lo veremos más adelante. Eso está en el capítulo 11 de Zacarías. No lo voy a leer porque quiero avanzar. Ahora, ¿cuáles son el perfil de una persona que actúa como Judas? Voy rápidamente. Número 1, Judas puede ser una persona, un hombre o una mujer. Su audacia y malicia para seducir viene del demonio, según lo que hemos visto ahora. Número 2, Judas es un amigo. Un amigo. ¿Por qué es un amigo? Porque crea unas relaciones profundas de amistad y de amor. Son personas muy especiales, tan especiales que la gente llega a querer demasiado. Y veremos que son personas que utilizan la amistad para atrapar la gente, para seducir la gente. No es una amistad honesta, genuina, sino una amistad que controla, que seduce. Una amistad que lo que quiere es apoderarse de la mente de la persona. Son gente especial. Hacen regalos, ayudan en tiempos de angustia, le dan soporte a la persona psicológico cuando lo ocupa. Siempre están ahí, es impresionante. Cuando el pastor llega, ya el hombre ya llegó primero. Siempre es impresionante, están al tanto de las necesidades de la gente. Y uno dice, qué especial esa persona. Pero usted no sabe la agenda que llevan allí, escondida. Y la persona le cree, y el afecto que le da, se lo cree. Ahora, vamos a verlo rápidamente. Mateo 26, 2 textos, 26, 47, 50. Rápido. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había diciendo, al que yo besare, ese prenderle.
Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Note la hipocresía, el dolor, la traición. Salve, maestro. Y lo besó. Al que yo bese, ese es el que tiene que aprender. Lo besó, el beso de la muerte. Y Jesús le dijo: amigo. ¿Saben que esta fue la palabra más dura en su vida que Jesús escuchó? La palabra venida de los labios de Jesús: amigo. Judas es un amigo que traiciona. ¿Y a qué vienes? Y inmediatamente lo prendieron. Amigo, escuche, no todos los amigos son amigos. Cuando un amigo le roba su corazón, lo aparta de los demás amigos, lo aparta de la familia, lo aparta de la iglesia, lo aparta de la fe, eso no es un amigo. Y hay amigos de amigos. Hay una joven en la iglesia que está sirviendo al Señor y ella es una muchacha, quizá adolescente, quizá, no sé, en sus 16, 17, dándole su vida al Señor, y conoce un filisteo. Y el filisteo le dice: ¿por qué vas a la iglesia tanto? No hace falta. Y bueno, ya son amiguitos, quieren ser novios. Él dice: no me gusta que hables con fulanito, no hables con estos, no hables acá, no me gusta que te vistas así. Quiero que estés en punto a la hora que te llamo. No quiero que hagas esto, sí quiero que hagas aquello. No salgas, si vienes. Y comienza a controlar su vida. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, aquí tomando un fresquito. ¿Con quién? No, con unos amigos. Te lo prohíbo. Vete, talibán, que tú no sirves para nada, que te metes en la vida de la gente. Entonces ya esa persona lo que está haciendo es un control peligrosísimo. Y él le dice: cuando nos casemos yo voy a cambiar. Voy a cambiar a peor, a más malo. Entonces es peligroso ese tipo de relaciones. Entonces Judas es una persona que da regalitos, da apoyo. Ahora verán todavía a dónde llega esta maldad. Tengo que avanzar. Noten que el Salmo 41 ya había profetizado eso. Voy a leerlo que en una traducción viviente, tal vez de una vez. Vamos a ir a esta traducción. Gracias, ahí está. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Ahí está la traición. Eso está en el Salmo. Es una profecía sobre Judas que aparece en los evangelios. Me ha traicionado. ¿Quién? Un amigo. Primero traiciona y luego va y seduce a otros y los mete dentro de su traición. En tercer lugar, yo creo que yo tengo que usar esto. Estoy tan entusiasmado que se me olvidó. Vuélvame ahí. Entonces, dicen que use esto para que les cuente más la historia. Bueno, vamos a ver. Te reprendo. Oiga, el poder está ahí todavía. Eso es poder. Puede ser un hombre y una mujer, son amigos. Ahí están los versículos. La hipocresía es que Judas siguió ministrando sin arrepentimiento y sin corregir sus conductas. Robaba y mentía. Increíble. En su vida personal, él era mentiroso. Cuando las mentiras de Judas comienzan a descubrirse en la iglesia, la gente dice: qué raro, es cierto. A mí me dijo, y atan los cabos y dicen: claro, uy, eso espanta. Bueno, Judas se sale del grupo, dice Juan 3, se aísla. Dice que saliendo Judas se fue. O sea, Judas se aparta del grupo para que sus mentiras no se descubran, pero desde fuera del grupo fabrica una conspiración. Fabrica una conspiración, ¿por qué? Para robarse el corazón de las personas. Dice en Lucas 22, bueno, yo voy a leerlo porque creo que estamos un poco atrasados por el tiempo, pero no importa, eso es parte de la situación. Lucas 22, bueno, ya, perdón que los presione tanto, amigos en cabina, ustedes van a tener un almuerzo muy bonito hoy. Dice que Judas se fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo lo entregaría. Se fue a negociar a Jesús. Él hizo una conspiración desde afuera del grupo. Comenzó a conspirar. Eso es frecuente en los Judas. Eso es corriente que lo hagan. Vamos a volver otra vez. Y dice otra cosa más. Hizo alianzas religiosas porque él habló con
con líderes religiosos para continuar. Él se siente apoyado, Judas se siente apoyado porque tiene un pastor por allá que está de acuerdo en sus conductas, y es una especie de alianza porque Judas le lleva víctimas, las presas que logra conseguir, y el pastor a cambio lo sube en categoría en la iglesia. Es un trato muy extraño, ¿no?, que sucede entre el líder con el cual hace una alianza, y cómo él va surgiendo aquí, sigue trayendo presas y víctimas y más y más. Y ahora veremos cómo lo hace. Hizo alianzas religiosas, tiene una agenda oculta que no manifiesta, y manipula con la sinceridad aparente que tiene, pero sus intereses es robar la lealtad de la gente. Tiene una falsa preocupación por el dinero, porque hay preocupaciones sinceras, pero Judas tiene falsa. A ver lo que hace Judas, por ejemplo. Vamos rápido a Juan. Ahora tengo que decirles que vayamos a Juan 12 otra vez. Vamos de nuevo a Juan, porque a Juan le interesa que quede claro el carácter de este personaje. Y dice en Juan capítulo 12, vamos a hacer solamente unos cuantos versículos. Y dijo uno, aquí hay una mujer ungiendo a Jesús, María se llamaba, tomó una cantidad de un perfume muy caro y ungió los pies de Jesús, y toda la casa se llenó de perfume. El perfume era tan caro, una marca especial que había en ese tiempo, no voy a decir cuál era, pero era una marca, y el perfume, y Judas dice, se huele fino eso. Y entonces ya comenzó a criticar la ofrenda que esa mujer estaba dando, su adoración no le pareció bien. Entonces note que lo que dice el hombre aquí, y dice Judas lo siguiente aquí, dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo, siempre le mencionan al papá, hijo de Simón, el que le había de entregar. Oiga la opinión de Judas, dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿No han visto eso? No estoy de acuerdo con esta ofrenda que le están dando a Jesús, muy cara, mucho dinero. Yo opino que tenemos que tener cuidado de los pobres. Y entonces, pero ¿le preocupaban los pobres a Judas? Vaya, qué responsabilidad social más impresionante. Vamos a ver. Pero dijo esto no porque se cuidara a los pobres, no le importaba nada a nadie, solo a sí mismo, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaban ella. Oiga, increíble. Él era el tesorero y se robaba plata de la iglesia. Así que las ofrendas venían a hacer contribuciones para sostener el ministerio de Jesús. Dice que muchas mujeres de buena posición daban dinero y con eso mantenían el equipo y también ayudaban a la gente. Y Judas robaba, mentía, trampeaba, pero seguía ministrando y sirviendo y cantando. Aleluya. Era difícil capturarlo porque siempre estaba eso, una falsa preocupación, porque me preocupa mucho la ofrenda. A Judas le preocupa mucho lo que están haciendo, pero no es una preocupación genuina, es porque él quiere manipular, quiere poner duda, quiere sembrar cizaña. Tengo una telaraña de deudas psicológicas y mentiras. Tengo que apurar. Esto significa que esta telaraña de deuda psicológica y emocional, porque utiliza pues muchas mentiras para atrapar a su víctima, pero estas deudas son porque la persona es un amigo muy especial. Pero él cuando ayuda no está esperando ayudar desprendidamente, espera que la persona se acuerde siempre que le ayudó y que viva pendiente de que le debe algo a esa persona. Tengo que pagarle algún día, o le debo mi vida a esa persona, le debo mi vida, el resto de la vida tendré agradecido con esta persona, le debo algo porque me ayudó, porque me apoyó económicamente, me apoyó psicológicamente, me dijo que yo era muy lindo, muy especial, muy increíble y que está conmigo siempre. ¿Y saben qué? Esta persona va enredando, teje una telaraña lentamente, una llamada, un regalito, una felicitación, el beso de la traición, hablarle al oído, a desprestigiar a otros, hablar mal de la gente, apartándolo del grupo. Comienza poco a poco a crear una telaraña. Una vez que lo ha enredado y ya está listo, la araña pone su ponzoña y
succiona la vida de esa persona y lo va drenando y drenando y drenando, y se va secando, y la gente pregunta: ¿qué se hizo Pepito? No, pues tú sabes que aquella persona lo enredó y ya lo vemos que va a estar mal, ya no volvió a la iglesia, no tiene amigos, ya no sonríe, ya no adora, ya no se goza, le cambiaron la forma de pensar, ya no tiene vida, no tiene gozo, aún con la familia ya no es el mismo o la misma. Está en la telaraña, lo están tejiendo. Y a veces es un grupo que se organiza para eso. Pero bueno, este Judas pues necesita seguidores y promueve mucho la admiración hacia sí mismo. Quieren que la gente lo vea como a una persona especial, que lo admiren mucho, para que sus seguidores le sigan ciegamente y le obedezcan en todo lo que pide. Entonces, todos los líderes del mundo malvados que han existido han desarrollado una idolatría hacia ellos mismos y llegan a controlar la gente, y la gente le da culto. Y sin darse cuenta la persona, esa admiración la convierten en sometimiento sin pensar, sin razonar, se embrutecen y llegan a ser y perder hasta la capacidad de ver los límites a los cuales puede llegar esa amistad. Pierde los límites, no mide ni controla lo que está pasando. Ahora, una de las armas que usa preferida es esta que viene aquí. El arma de Judas es la adulación. Utilizan lisonjas para seducir a las víctimas y robar su lealtad. Esto es una de las armas preferidas de estos Judas, es que saben a quién decírselo y cómo hacerlo. La adulación y las lisonjas que vamos a ver en la Biblia ahorita, mientras buscan Romanos, 2 Pedro, Judas, algo rápido así, son las palabras que la persona, él sabe que la persona, son psicólogos porque saben ya qué ocupa la gente. Las palabras que la gente quiere oír. Saben, estaba oyendo una persona experta en deportes y le hablaba del fútbol. En el fútbol cometen un error, decían ellos, algunas personas, tanto aquí como en América como en Europa. Es que cuando ven un joven con un talento especial y tiene talento natural con la bola, usted dice: este muchacho va a llegar lejos. Ya se mete un equipo, tiene éxito, va subiendo y va subiendo. Entonces alguien le dice, un entrenador a alguien: tú eres el futuro Messi. Y yo, definitivo, tú serás. Y ahí, ese día se echó a perder y no llegó a hacer nada. De en adelante lo maldijo. No lo bendijo, lo maldijo. Esas personas, cuando se creen eso, nunca llegan a hacer nada. ¿Saben por qué? Bueno, él explicaba esto, porque al oír esas palabras y creérselas, se creen que ya son, ¿verdad? Que ya son. Entonces comienzan a exigir un trato como Messi. Y usted le van a contratar y le van a dar 2,000 euros. ¡Ja! A mí 2,000 euros, quiero 200,000 euros. Pero estás comenzando: es que yo soy el futuro. Y ahí terminó su vida. Y comienza a exigir y a comportarse pues como un idiota. Lo echaron a perder, nunca llegó a hacer nada. Entonces él sabe que lo agarra y le dice: a ver, canta a Pavarotti, mínimo. Yo te doy tú eres Pavarotti, ya verás quién eres. Nunca ha cantado en la iglesia, pero apenas ha cantado en el baño y mal. Pero ya lo dice: yo te voy a ayudar, si me sigues, tú y yo conquistamos el mundo. ¡Oh! Si él lo cree. Y así eso se llama adulación, lisonja. Eres especial, eres única, eres magnífica, eres todo, eres maravilla, tú vas a conquistar el mundo. Y Jesús le dice: si no mueres cada día, no eres mi discípulo. O sea, el evangelio es otro. Entonces, ahora, Romanos, vamos a ver Romanos rápido, 16, 17 y 18, rápido en Romanos, 2 Pedro. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Esos son los Judas. En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis. Note aquí el versículo poderoso. Dice: yo sé que es tarde, pero dame un segundito, un poquito, para disfrutar este versículo por lo menos. Voy a señalarlo acá. Aquí tengo un poderoso láser que lo apunte, lo fulmino. Vea. Fíjense en los que causan divisiones y tropiezos. Esto es importante.
veremos que el Judas divide, separa, aísla los tropiezos en contra de la doctrina. Y hoy en día es un tema crítico, porque la comunicación es, ya sabemos, y hay doctrinas de doctrinas. Y encontrar doctrina balanceada pues cuesta mucho. ¿Saben por qué los pastores no predican doctrina balanceada? No quieren estudiar, la quieren fácil. Y predican lo primero que oyó por allá, lo que repitió y lo que a la gente le gusta oír, pero no estudian. Para predicar hay que estudiar mucho, leer mucho. Es cierto, ay pastor, suena aburrido. No, no es tan aburrido, pero se requiere estudiar, leer, aprender, investigar mucho. Se fue a internet un día de esto, estamos preparando algo de la Biblia y la compañía cortó el cable y ese es un problema ahí. Entonces no había forma de accesar a los datos que teníamos en internet. Entonces traje uno de mis libros antiguos, de aquellos de hace años. Lo tuve que quitar el polvo. Era un libro así enorme, pesado, lleno de polvo. Nunca lo volví a usar porque ya no se usan los libros, esos tipos, ¿no? Lo saqué así, porque era mi libro de estudio de hace años. Todos los libros con los que estudiaba hace años los tengo guardados allí, llenos de polvo así grande. Me trajo recuerdos de cuántas horas había pasado investigando la teología, estudiando y estudiando. No, hermano, algunos dicen, no, ¿para qué? Yo primero predico que pacten, que hagan esto y la gente está feliz. Entonces no se trata de hacer que la gente esté contenta con un mensaje emocional. Se ocupa doctrina, estudio, ser responsable con lo que uno hace. Ahora no dice acá, dice, lo que han aprendido. Hay gente que le quiere robar lo que está aprendido. Le quieren robar lo que allá tiene, la experiencia que ya tiene en Dios. Si no quieren traer sueños y mentiras. Y apártense de ellos. Ahora, note que dice aquí, al apartarse de ellos, en el verso 18 agrega, porque tales personas no sirven al Señor, sino a sus propios vientres. Eso significa, servir a sus propios vientres es que son personas narcisistas, se sirven a sí mismos, solo piensan en sí mismos. El amor que manifiestan no es verdadero, es mentira, es una farsa, solo quieren manipular. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Por eso es que Judas dice, síganme los mensos. Porque él está buscando gente que cautivarlos, ingenuos, enredarlos con palabras engañosas. Ay, me dijo que me amaba. Uy, que yo, y ahí voy. Entonces la persona está falto de amor. Ahora vamos a ver el perfil de las personas que prefieren. Tengo que seguir. No les importan las consecuencias de las acciones que hacen. Cuando él miró que Jesús era arrestado y lo condenaron a muerte, él dijo, no pensé que iba a llegar tanto esto. Judas dijo, yo no pensé que esto iba a llegar tan lejos. No pensé que el daño que estaba haciendo era tan grave. Y entró en razón. Dijo, ¿qué hice? Judas no mide las consecuencias de sus palabras, de sus hechos, de dividir, de trampear, de separar. No mide el daño que está causando a las familias y a los matrimonios hasta que es tarde. Y no considera las consecuencias. Ahí está en Mateo 26 lo que pasó. Narcisista es la persona que solo piensa en su propio bienestar, utiliza a los otros para su propia satisfacción, no quiere dar, es solamente recibe y recibe y recibe y recibe. Y la persona puede durar 10 años solamente dando y dando hasta que llega un momento en que explota, pero ya es tarde, ya le drenaron 10 años de vida. Entonces se hacen pasar por víctimas. Judas siempre es víctima. Es que los 12 no me quisieron y me echaron. Siempre va a buscar una historia y va a inventar. Judas inventa historias que la gente, y se hacen los víctimas, no me quieren, no me aman, pero realmente son victimarios. Victimizan sus presas, es decir, mira, nadie te valora, nadie te quiere, mira cómo te maltratan. Todo lo engaña y le lava el cerebro. Son lavadores de cerebro. Es increíble. Se juntan con los rebeldes y continúan su trabajo. Judas es mal agradecido, no le da gracias a Dios ni a la gente que lo ayuda. Él nunca se acuerda de cómo lo ayudaron, nunca se acuerda. También produce amnesia inducida en las víctimas. La persona pierde la memoria, eso es rarísimo. Entonces cuando usted dice, pero hermano, ¿tú no se acuerda cómo Dios lo bendijo y cómo Dios lo usaba? No me acuerdo. Le roba
todas sus experiencias con Dios las pierde. Tergiversan la verdad utilizando vendas mágicas, eso no lo voy a leer. Aíslan la víctima de sus amigos, familia y de la iglesia, eso es muy frecuente. Controlan las personas en sus decisiones más sencillas. Ellos, según ellos, son líderes y controlan la vida de la gente. No, eso está mal. Aquí en la iglesia se prohíbe rotundamente que un líder haga semejante cosa. Y si traen esas cosas, nosotros les enseñamos que ser líder no es controlar las personas, es servirles, es ayudarles a crecer, no es control. Bueno, se deleitan en separar. Eso es su deleite cuando toman una víctima, una presa y la separan. Él siente que cazó, él se va de cacería, traigo otra víctima más. Es increíble, esa es la sensación que le da. Él se emociona, el Judas se divierte, le da un éxtasis cuando ha separado a alguien de su familia, de la iglesia o de los amigos. Lo controla por medio de mensajes. ¿Dónde estás? Aquí desayunando. Decime qué estás comiendo. Pan. Ah, sí. ¿Para dónde vas? No, a las 9 tengo una reunión. Mándeme una foto de la reunión. Sí. ¿Dónde estás? Caminando en la calle. Para ver dónde estás. ¿La moto? Sí. ¿Dónde vas ahora? Ya para 10 de la mañana tiene 20 mensajes, 30 mensajes. Al final del día 120 veces lo contactó. Quiere saber todo. ¿Con quién está? ¿Dónde va? Y la persona está totalmente. Y este aparato que ahora tenemos sirve a Judas. Dice Judas, gracias a Dios que inventaron eso. Así puedo controlarlo más rápidamente. Apura su control. Usa eso, téngale cuidado a ese control. Bueno, Judas pocas veces toca temas espirituales porque no conoce mucho la Biblia, que digamos. Si se lo hace es para enredar a la gente, para confundirlos. El perfil de las víctimas es que generalmente busca dos tipos de personas. Persona que tiene llamado de Dios, un futuro en Dios. Él descubre que tiene un don de Dios y dice: aquí me lo como y lo voy a succionar ese don que tiene. Judas tiene apetito por la gente que tiene un futuro espiritual, principalmente con los jóvenes. Le descubre un joven que tiene un futuro, que tiene una posibilidad. Dice: aquí yo le robo esto y aquí le voy a atrapar. Y ese es el preferido, robarle el don, hacerle creer que está a favor del don, pero al final robárselo. Y lo otro es que busca personas con necesidades afectivas de aprobación. Entonces tal vez mala relación con el papá, o no tuvo papá, o en la familia mucho problema, esos son más fáciles de atrapar la persona que no ha tenido una estructura familiar, y esos son víctimas preferidos. Y como no hay una imagen paterna o materna, ellos entran a tratar de sustituir eso, y por ahí entran. Esto es largo de explicar y no puedo profundizarlo ahora. Bueno, vamos a decir acá verá que los judíos siempre están criticando: no estoy de acuerdo, no siento, a mí no me parece, y se mete en lo que no le importa porque está en otro lugar y critica a otro. Ven, hay gente en una iglesia criticando a la otra, nada tiene que ver. Toman diferentes formas. No puedo hablar esto, pero Judas tiene una cara, tiene varios personajes. Vamos a decir, el personaje es un actor que tiene la capacidad de estar en una película y es el héroe, y en la siguiente película es el criminal. ¿Han visto eso ustedes? Qué raro que me acostumbré a ver a ese actor siendo un cómico y ahora es un asesino, y qué raro que funciona eso. No, pero entonces este Judas tiene varios personajes, y si está con los ministros, aleluya, siento la presencia del Señor. Dice: vaya, este hombre está ungido. Y cuando está con la gente, saca otro personaje y es otra persona. Entonces es rarísimo capturarlo por eso, porque toma diferentes formas. Nadie es capaz no se arrepiente. Ya veremos por qué. No puede arrepentirse porque no tiene ese sentido de arrepentimiento. Él perdió esa capacidad ya. Y voy a leer, por ejemplo, antes del Salmo perdón. Hay dos versículos muy duros que lo pensé mucho por leerlos aquí, pero como están en la Biblia y están allí, algún día los va a leer, se los voy a leer, aunque no me gusta hacerlo, pero hay que hacerlo. Primero que todo, ¿cómo terminó Judas? ¿Cómo termina Judas? Judas es sentenciado por Jesús en Marcos 14, 21. Vean qué terrible estas palabras. ¿Y dónde se cumplen? Cuando Pedro en Hechos da el informe de Judas. Dice acá, oiga esto, Marcos 14, 21. Lo leo para ustedes en la sentencia que Jesús da. A la verdad del Hijo del Hombre, él mismo, va, o sea, se está cumpliendo en él la profecía, según está escrito de él. Mas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido.
sea, si Jesús le dice a alguien, mejor no hubieras nacido, hermano, créame, esa es una sentencia grave. Porque Jesús a todos recibe, a todos perdona, a todos ama, pero encuentra un personaje al cual le dice, mejor no hubieras nacido. Ahora, ¿cómo termina Judas? El drama lo voy a contar porque está aquí en la Biblia, lo digo porque está ahí y esto predico cada 40 años. El próximo mensaje de esto, vengan dentro de 120 años, yo voy a contarles más. Dice, ustedes se ríen porque dice, pastor viene del siglo pasado, tiene como 150 años, quiere vivir 150 más. Ahora, ¿cómo murió? Usted dice, Judas se ahorcó. ¿No se ha escuchado eso? Esa es la mitad de la historia. Él compró un terreno, se subió a un lugar muy alto, se ahorcó, parece que la cuerda se reventó, cayó, se abrió el cráneo, se abrió todo su abdomen, todas sus vísceras se esparcieron por todo lado, se reventó. Su sangre corrió por todo lado y el campo aquel le pusieron un apodo al campo que él compró, se llamó campo de sangre, porque la sangre de Judas estaba por todo lado, se reventó. Sí, pastor, pero ¿dónde saca esa historia usted? Esos son mitos. Hechos capítulo 1 verso 15. Aquí está, ese libro está cerca del día de Pentecostés y Pedro, oiga, interesante esto, Pedro dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, a los reunidos eran como unos 120. Recuerden que ellos están esperando la venida del Espíritu Santo. Y dijo Pedro al grupo, tomó ese momento el liderazgo y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Nota que en los salmos se menciona Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Está diciendo, hermanos, Judas no está, somos 11, hay que completar los 12. Varones hermanos, dice, y era contado con nosotros, era uno de nosotros, tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, con la misma plata que vendió a Jesús compró un terreno, cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Siga, no quiero leer más eso, siga. Fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. O sea que la sangre de Judas se esparció por todo lado, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Oiga, interesante eso. Hay nostalgia, ya Judas no está, ahora hay 11. ¿Y ahora qué van a hacer? Dicen los salmos, pues viene otro. Dice, otro va a tomar su lugar. Así es necesario pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía con nosotros, es decir, escoger una persona que estuvo desde el principio del ministerio de Jesús hasta ese momento. Uno de ellos que fue testigo de todo el ministerio de Jesús tiene que ser candidato para ser apóstol, tiene que haber estado con Jesús. Ese tipo de apóstol de los 12 comenzaron desde el bautismo. Debe ser que estuvo desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Bueno, es lo que hicieron. Habían dos candidatos, José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre justo, ahí le ponían sobrenombre a todo el mundo, y Matías. Hay dos, José y Matías. Oraron, dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que sea el sustituto de Judas, obviamente, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión. A Pedro no se le pasa. Sí, hasta cuando está orando, le sale el nombre de Judas. No ha perdonado, yo creo, para irse a su propio lugar. Esto significa que Judas es de los pocos personajes, no sé si el único, que en la Biblia se dice que están en el infierno. No dice nadie nada más, no sé cuántos. Hay gente que dice el faraón está en el infierno, otro está en el infierno. Yo no sé, eso no lo sé. La Biblia no lo dice, yo no juzgo nada. Pero de Judas se dice que ese sí se fue a la condenación. Y le echaron suertes, que era la forma en que lo hacían antes. Y Matías fue elegido, fue contado con los 12. Tengo que terminar. Y nada más quiero decirles esto: que
Judas no está, dejó un vacío, pero viene Matías. Dios tiene un Matías en lugar de Judas. Matías fue puesto allí y se completaron los 12. Judas se va, pero Matías viene. Alabe el nombre del Señor. Hay otro más que viene. Se va Judas, pero Dios tiene otro. No se preocupe, si Judas se va, vienen 100 en lugar de él. Alabe el nombre del Señor. Ahora, no solamente eso, quiero terminar con esto. No solamente eso, sino que ese mismo momento, esas mismas horas que están pasando, en esas mismas horas, después de que se soluciona y se cierra el caso de Judas y llega Matías, se prepara para la venida del Espíritu Santo. Entonces sucede lo de Pentecostés que usted y yo conocemos, ¿entiende? Ya eso para Pedro se cierra ese capítulo, se termina ese capítulo, y entonces ahora sí ellos están ya listos para recibir el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, que inaugura una nueva época, un nuevo siglo, una nueva era, la era del Espíritu, donde Dios va a morar en los corazones de las personas. No en un lugar, no en un sitio, no en un templo, no en un auditorio, sino en el corazón de las personas. Esto es lo que sucede. No puedo seguir acá, pero quiero leer con ustedes el Salmo 1 para terminar y ir cerrando. No sé si los músicos quieren subir o están muy asustados. Los veo nerviosos. Vengan acá, tráigase el piano. Salmo 1, ve lo que dice el Salmo 1. Dichoso, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dichoso que no anduvo en los consejos de los perversos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. El escarnecedor es la persona que se burla de otros, que menosprecia a otros, que habla mal de otros, que se sientan a criticar a otros como si fueran superiores a esa persona y a burlarse de las personas y menospreciarlas. El escarnecedor es ese, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No te separes de la meditación en la palabra de Dios. La palabra dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Él no participa de esas críticas, comentarios, humillar a las personas, hablar mal de la gente. No. Sino que en su delicia está en la ley de Dios. Medita en ella día y noche. Es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Puedo decirle algo. Según los expertos, es un tema que lo voy a tratar luego, no ahora tan reciente, porque ya no quiero hablar más de tema. Pero estudiando un libro de un psicólogo que habla de temas de estas conductas tan extrañas, dice que en la vida toda persona algún día se topará con uno. ¿Seré yo, maestro? Usted vuelve a la par y dice, ay Dios mío, ¿qué será este? No, se topará con alguien con ese perfil. Puede estar en cualquier parte, en la iglesia, en una relación matrimonial, un novio, un amigo. Es una persona narcisista que solo piensa en sí mismo, solo esa persona y nada más, y el resto los utiliza sin que se den cuenta. Esas relaciones enfermas ya están pues descritas en la literatura psicológica, que será un tema pues ya lo vamos a tratar en la relación matrimonial más adelante. Hay un tema que está preparando Janet. Es un tema violentísimo, se lo voy a adelantar, eso es para entre unos meses, pero ya me estoy comprometiendo y no debería hacerlo. Se llama así: mi esposo o esposa es un psicópata. Pero parece que ya viene, ¿no? Para ver las conductas enfermas, controladoras, conductas que las personas, conductas que son como parásitos que se le pegan a la gente y le roban la vida. Todo.
Cuando la persona despierta 5, 10 años después, se da cuenta que no lo amaban, lo estaban usando, le drenaron la vida, el tiempo, la energía, todo, le robaron los sueños, todo lo hicieron. Y no quiero que le suceda eso. Por eso es que el liderazgo en las iglesias debe ser saludable. Voy a hablar de mi corazón como pastor. Les voy a decir algo que no debería decirles. A los pastores nos convienen líderes malos, porque ellos van y traen gente de otras iglesias o de cualquier parte con mala intención, muy mala intención. Son perversos y uno los descubre, perversos. Y a veces vienen y traen una persona genuinamente que ocupa restaurarse. Viene a otra congregación que ocupa ayuda y uno lo atiende bien y le da la bienvenida y trata de servirle, porque imagínense, dejó su congregación y viene y uno tiene que pues darle todo el amor que quiera, porque tiene un sentimiento de duelo, de pérdida y demás. Es distinto, pero esa persona no trae una persona que necesita ayuda, trae una presa que consiguió, que es distinto. Y en la congregación a veces hemos tenido que tomar algún líder cuando veo que se está metiendo más de la cuenta en la vida de las personas. ¿Lo ven? Tengan cuidado con esto, con usted mismo. Una cosa es un líder y otra cosa es meterse en lo que no ahí se lo dejo. Más de la cuenta, controlan la vida, la gente se va, no viene y dicen, ¿le prohíbo qué? ¿Cómo le prohíbo qué? Aquí no le estamos prohibiendo a la gente nada. Cuando un líder así es detectado, inmediatamente todo el sistema, a ver si ven acá, hermanito, ven acá, vamos a corregirle. No es que en otra iglesia nosotros controlamos la gente, sí, pero aquí tiene que educarse, tiene que discipularse. Jesús dijo que veníamos a servir, no a servirnos. Alaba el nombre del Señor. Aquí es discipulado y liderazgo de servicio. Poco a poco lo va a aprender con el amor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Alabe. Son últimos tiempos, hay que estar alerta, espiritualmente alerta por todo lo que está viniendo sobre el mundo. Ahora, nada más para terminar, le voy a decir esto. Si en la mente le llegaron gente cuando estaba hablando aquí, dice, ay, está el fulano. Ya yo no mencioné nombres. Y no diga, el pastor dijo que usted, no dije ningún nombre. Y si usted también es uno de esos, pues corríjase antes que sea tarde. Póngase de pie, vamos a orar. Bueno, gracias.